Muy bien, buenos días y muchas gracias a la organización por invitarme a hablar de un tema del cual siempre es un placer, porque siempre es un placer hablar de algo de lo cual a uno no es ajeno, ¿no? Entonces vamos a hablar del culto al cuerpo y su relación con los trastornos de alimentación, y el objetivo sobre todo va a ser incidir en la primera parte, ¿no? Es decir, ¿por qué vivimos en una sociedad que adora el cuerpo y lo hacemos eje central de nuestra vida, y cómo eso se traslada a un contexto en el cual los jóvenes y los adolescentes lo viven de tal forma que les inducen a la aparición de los trastornos de alimentación, que como bien sabéis son sobre todo anorexia y bulimia, a la cual nos referiremos sobre todo al final. Vayamos por el principio, y el esquema que os propongo, aunque no aparezca en PowerPoint, pues es básicamente, en primer lugar, tratar de explicar por qué todos estamos obligados a participar de ese culto al cuerpo. Nadie se escapa en nuestra sociedad, es una cuestión de grado, pero nadie se escapa de cuidar su cuerpo. Es un rito habitual en nuestra cultura. A continuación, ¿por qué se ha elegido la delgadez como el cuerpo, como el icono de belleza? Y sobre la delgadez, que es el tema fundamental, analizar cómo las personas que caen en la trampa de la delgadez vinculan gran parte de su vida a luchar para conseguir un cuerpo esbelto y delgado, se introducen o caen introducen la delgadez como un problema moral en su vida. Lo delgado está bien, lo que no es delgado está mal, es perverso, etcétera. Y finalmente trataremos de presentar cómo este contexto lleva a los trastornos de alimentación y alguna sugerencia cotidiana de intervención práctica que nos afecta a todos sobre este aspecto. Vayamos por el principio. Bien, ¿por qué nos vemos obligados a participar en mayor medida de la adoración al cuerpo? Bueno, sería ingenuo pensar que el culto al cuerpo ha aparecido en nuestra cultura, sino que el culto al cuerpo está presente a lo largo de toda la historia y en todas las culturas. En África se deforma el cuello, se alarga en algunas tribus. En Asia, en concreto en China, los pies no se dejan crecer. En Oceanía, en el Amazonas, los lóbulos de las orejas se abren, se mutilan. En la Polinesia se tatúa el cuerpo, y nosotros hemos recogido de todo un poco, ¿no? Bien, el asunto es que efectivamente el culto al cuerpo está presente, pero con la extensión que lo vivimos en nuestra cultura no se ha dado nunca, ¿no? De hecho, si os fijáis, el culto al cuerpo lleva que gran parte de nuestra vida, o una industria fundamental en nuestra cultura, es la industria del cuerpo, de los pies a la cabeza. Y ahí vais recorriendo todas las partes que dedicamos a cultivar nuestro cuerpo y encontráis una industria para cada parte, ¿no? Sería un poco esta idea. Bien, ¿cuál es la razón de la necesidad en la que nos vemos obligados todos a cuidar nuestro cuerpo? Pues básicamente, esto se ha dicho ya muchas veces, es que vivimos en una sociedad claramente individualista, basada en un sistema de libre mercado. Esta es la base para entender el asunto. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos ha tocado vivir en esta sociedad? Bueno, pues nos ha tocado vivir en una cultura en la cual la identidad de cada cual se forja en función de los logros que consigue a través de su esfuerzo y de su capacidad, su trabajo personal, ¿no? Bueno, en general, porque decir esto cuando ha nacido la que será la futura reina de España, ¿verdad? Pues contradeciría este hecho, ¿no? Pero en general la mayor parte de las personas forjan su identidad a través de su esfuerzo y su trabajo personal, ¿no? Bien, sí. Pensar, por ejemplo, en el ámbito profesional. La identidad se forja a través de nuestro esfuerzo, y en ese camino el cuerpo juega un papel muy importante, y así los datos indican que las personas que tienen mejor presencia y respecto a las que no están tan delgadas, en términos laborales ocupan posiciones más solventes. Y en términos afectivos parecería, o así están convencidos, y los adolescentes desde luego que del todo, que un cuerpo delgado facilita una pareja deseable, un afecto deseable. Es decir, que el cuerpo juega un papel fundamental en los logros que uno consigue en nuestra cultura. Obviamente hablo de correlaciones, y no quiere decir que el cuerpo sea causa, ¿no?
Acordaros la distinción entre correlación y causa. Pero los datos en general son estos, ¿no? Esto además se agrava porque vivimos en una sociedad de servicios en la cual la atención que uno presta a sus clientes, posiblemente si pensáis en vuestro trabajo veréis que esto es así, pasa por su cuerpo, entendido el cuerpo no solo como la estructura, si es delgado, etcétera, ancho, 1,80, 1,70, sino el cuerpo entendido por su comportamiento. Y entonces el cuerpo juega un papel muy importante en los logros que se consiguen. Pensar, para que lo entendáis en un ejemplo totalmente ajeno a esto, ¿no? Pensar, por ejemplo, si tenéis la opción de ir a un banco y comprar un producto financiero, el que sea, un plan de pensiones, un fondo de inversión, lo que sea. ¿Realmente qué compráis? ¿O qué compramos? Nada. No compramos nada. Compras un apunte en una cinta magnética. Imagino que ya no existen ni cintas magnéticas, será otra cosa. Pero es un apunte en una cinta magnética. Entonces, ¿realmente qué estás comprando? Estás comprando confianza, seguridad, estabilidad, en eso, en ese movimiento que has hecho. Y esa confianza, ¿quién te la da? Obviamente la marca, que se encarga de pintarla de colores, distinguirla, etcétera, y al mismo tiempo la persona que te la vende, el director financiero, que con su cuerpo, con su modo de hablar, con su modo de comportarse, te transmite esa confianza. Entonces, como veis, el cuerpo en una sociedad de servicios forma parte del trabajo. Esta sería la cuestión. Es decir, que el cuerpo se ha transformado, digámoslo así, en nuestra cultura, en un medio para conseguir otros fines. No lo vivimos también como un fin en sí mismo, como un modo de buscar una gratificación final, pero al mismo tiempo es un medio para obtener otros fines. Y en esa disyuntiva estamos todos, ¿no? Bien, yo creo que este sería el punto de partida. Vayamos al siguiente paso. Bien, en nuestra cultura se ha elegido el cuerpo delgado. ¿Por qué el cuerpo delgado es el que anhelamos todos? Porque la delgadez se presupone como el elemento más atractivo o interesante. Resulta paradójico a todas luces. Como seres humanos hemos evolucionado como Homo sapiens, unos 250.000 años, y durante todo ese periodo, como especie, hemos pasado hambre, en términos poblacionales. Y resulta que en los últimos 50 años aproximadamente, cuando dejamos de pasar hambre, nos empeñamos en adelgazar, lo cual es una de las paradojas, ¿no? Precisamente en esta paradoja se encuentra la razón de por qué la delgadez resulta el elemento estético por excelencia en nuestra cultura. ¿Por qué la delgadez entonces es la clave del asunto? Si lo pensáis está claro, ¿no? Porque la delgadez en nuestra cultura es cara, costosa y difícil de mantener. Lo más fácil es entrar en sobrepeso, porque nosotros disponemos de infinitas calorías respecto a nuestras necesidades nutricionales. Y como eso es difícil de mantener, lo que valoramos es lo que escasea. Pensar, por ejemplo, los datos de obesidad infantil que indican que cada vez hay más niños, estamos hablando entre sobrepeso y obesidad, el 40% de los niños ya están con problemas de sobrepeso, ¿no? Si lo difícil es esto, una perspectiva de futuro nos diría que la delgadez estará siempre de moda o, salvo que cambien las cosas, se mantendrá, ¿no? Este sería el punto de partida. Por tanto, la delgadez podemos afirmar que se ha transformado en un icono global de belleza, prácticamente en el mundo desarrollado, y además que se nos hace perfecto de una manera virtual, de una manera que no es real, ¿no? Pensar cómo estamos bombardeados, y los jóvenes también, y los adolescentes, a través de imágenes de cuerpos perfectos que no son perfectos, que están tallados virtualmente, que están maquillados, que están iluminados con fotografías especiales. La publicidad hasta se ha hecho cargo de este asunto, y en un anuncio reciente una modelo sale diciendo: yo en las revistas no tengo problema para estar guapa, yo cuando tengo problemas es en la vida real. Claro, en la revista se construye la belleza, porque es una belleza virtual, Bien, entonces, en este sentido, la industria del cuerpo funciona como un lobby de presión para que las personas sigamos empeñadas en buscar la delgadez, porque realmente es un negocio impresionante, ¿no? Mueve miles de millones de euros al año en todo el mundo. Y así se nos insiste mucho en aquello de:
Si adelgazas te sentirás mejor, lo cual es paradójico porque hay mucha gente que dice, pero si yo me encuentro perfectamente, porque tengo que estar todavía mejor. Pero es igual. Nos reímos, pero lo aceptamos en el fondo. Porque si uno lo piensa cuando accidentalmente, por casualidad o después de una dieta pierde peso, y cuando un compañero, amigo o conocido le dice, hombre, estás mucho mejor, te veo más delgado, te da un plus de autoestima momentánea que te hace sentir mejor. Lo cual lo aceptamos, es una creencia en la que estamos y la que no nos movemos. Ese sería un punto de partida muy importante. Y en este momento es muy importante introducir la diferencia entre estar y sentirse gordo, entre estar y sentirse con sobrepeso. Esta diferencia es muy importante porque hay personas que efectivamente, objetivamente, tienen un IMC que indica que están obesas, mayor de 30. Sin embargo, en absoluto se sienten gordas. Entendido como el hecho de sentirse con sobrepeso o obesidad, por el hecho de que no se preocupan por su cuerpo, se encuentran bien, independientemente que les sobran objetivamente varios kilos, y encima tampoco les afecta demasiado su salud. Pero sin embargo hay personas que se sienten gordas independientemente del peso que tengan. Pensar, por ejemplo, el más extremo, si nos vamos por la curva hacia abajo, en la anorexia. Una persona que puede estar un 15, un 20% por debajo de su peso de supervivencia y dice que se encuentra gorda. Con lo cual, esta idea es muy importante, la diferencia entre, y los adolescentes más, entre sentirse y estar gordo, porque son las personas que se sienten gordas las que tienen problemas que pueden llevarles a los trastornos de alimentación. Son este subgrupo de personas. ¿Y por qué las personas se sienten gordas, o el hecho de sentirse gordas les introduce en un sufrimiento cotidiano continuo? Y hay adolescentes que afirman que se sienten, insisto, gordas, porque hay adolescentes que objetivamente tienen más peso pero no tienen ese problema, ¿no? Aquello de odio mi cuerpo, detesto mi cuerpo, ojalá que cuando me levante hubiera desaparecido esta parte de mi cuerpo, ¿no? O esta proporción de mi cuerpo. ¿Cómo se perpetúa ese sufrimiento cotidiano? Pues en definitiva esto resulta al final un problema moral. Las personas que se sienten gordas y las adolescentes que se sienten así caen sobre todo en un problema moral donde la delgadez en un diferencial semántico sería lo bueno, lo agradable, lo deseable, lo apetecible, y todo lo que no sea delgadez sería horrendo, espantoso, causa de sufrimiento, objeto de burla, etcétera, ¿no? Este sería el problema. Claro, sobre esta base empiezan las maniobras disparatadas, que son básicamente dietas extremas, para perder peso, y de ahí entramos en la anorexia o en la bulimia. Si os fijáis, en este sentido, podríamos decir que el sentirse gordo es el problema moral, el pecado civil de nuestro siglo. Sí, de nuestro siglo. El pecado civil. No es un pecado religioso, pero es un pecado civil. Con las mismas connotaciones del pecado religioso de antaño. Pensar, por ejemplo, cómo se vive el pecado en términos religiosos y cómo se vive este pecado civil. El pecado religioso, por antonomasia en la época del nacionalcatolicismo, en los años 50, era la sexualidad. Y cualquier desviación, sobre todo en la mujer, porque curiosamente es en la mujer siempre sobre la que se presiona sobre el cuerpo, ¿no? En los años 50 la sexualidad estaba restringida a un ámbito muy estrecho, que era una relación estable, de pareja, etcétera, ¿no? De pareja no, de matrimonio, de pareja, de matrimonio, efectivamente, ¿no? Y cualquier desviación de ese comportamiento en ese contexto era vivido como un pecado. Y cuando uno peca, en términos religiosos, se vive con dos características: vergüenza personal y familiar, si se descubría y culpa. La culpabilidad de haber transgredido la norma que tan claramente se había instaurado, ¿no? Es un pecado religioso. Vengamos para acá. Hoy la sexualidad ha desaparecido como pecado. Si uno ve, ni civil ni religioso, en términos de población, si uno ve los medios por la noche, vamos, la sexualidad no hay que vivirla con vergüenza, hay que vivirla con desvergüenza. Y de culpa nada, alegría para el cuerpo, ¿no? Esto es así. Ha totalmente cambiado, ha cambiado la situación.
Vayamos a nuestro tema. El exceso de peso, el sentirse gordo. Aparecen las dos mismas consecuencias. Si uno se siente gordo, lo primero que siente es vergüenza. Y entonces nos avergonzamos de nuestro cuerpo, y cuando nos levantamos de la mesa nos abrochamos la chaqueta para que no se nos vea la barriga, porque la barriga es un problema. Y como veis, sí, es un problema, efectivamente. Y entonces, y que en mayor o menor medida nos está afectando a todos, ¿no? Es un problema de grado. Y el segundo elemento, la culpa. Sistemáticamente aparecen las personas que se sienten gordas, y entonces nos sentimos culpables por haber echado azúcar al café, por tomar aquel postre que no debemos tomar. Dudo si toma un trocito más o un trocito menos. Vamos, una locura. En definitiva, si os fijáis, es la misma concepción de pecado que se vivía con otro contexto. Lo hemos recuperado en un término civil, pero es en definitiva esta misma idea. Bien, el asunto es que esta noción de pecado se levanta, o este problema moral, más que pecado, hablemos de problema moral del sentirse gordo, se levanta sobre una falacia, que es la falacia de la voluntad. Cuando nos metemos con alguien que tiene exceso de peso, en el fondo, y le llamamos es que estás gordo, y esto lo hacemos todos, y a esto me referiré después como una estrategia social que habría que cambiar, pues estamos presuponiendo que la persona, si quiere, tiene los medios necesarios para alcanzar el peso deseable, el peso que quiera. Y la cuestión está en que esto es falso. Perder peso no es una cuestión de voluntad, sino que de hecho no hay ningún método, salvo un cambio radical en el estilo de vida, que podría llevar a perder una cantidad exigua de peso, o limitada respecto a nuestras expectativas. Disculpad. No existe ningún método, como decía, que permita perder peso de una manera radical. Las dietas, que es el modo estándar, las dietas sencillamente no funcionan. ¿Qué diríais si fueseis a cualquier procedimiento terapéutico y os dijesen: usted puede aplicarse ese procedimiento terapéutico para cualquier problema que estéis pensando, es exactamente igual, y tiene el 95% de probabilidades de que dentro de 5 años esté igual o peor de lo que estaba? Diríais, no es muy bueno, ¿no? Bueno, estas son las dietas. Estas son las dietas. Es decir, se sabe, cualquiera que sea, que cuando se las sigue en un plazo de 5 años, sobre todo las personas que tienen sobrepeso, han recuperado el mismo peso que han perdido o más. De hecho, por ejemplo, en un estudio con obesos que hemos realizado, el 75% de ellos, personas que entraban en la unidad de endocrinología y nutrición, reconocían que el 75% de ellos, después de cada dieta, habían ganado más peso del que tenían inicialmente. Es decir, la dieta era la causa de un plus de sobrepeso que ya habían ganado. Es decir, no existe ningún método eficaz, salvo, insisto, un cambio global en el estilo de vida, que es difícil, ¿no? Entonces, claro, aquí la falacia de la voluntad que se cae por sí sola. No existe ningún método que te permita bajar a voluntad. Y es más, si fuera tan fácil perder peso, inmediatamente el perder peso ya no estaría de moda. Imaginaros que mañana aparece una píldora, un sistema, un aparato gimnástico, lo que queráis, que te permite perder todo el peso que quieras y mantenerlo de por vida. Diréis vosotros, qué maravilla, esto es lo que yo necesito. Sí, lo necesitas, pero si todo el mundo lo consigue, al día siguiente que se pone de moda el sobrepeso. Con lo cual, cuando llegamos ya hemos perdido el interés del asunto, ¿no? Entonces, como veis, nos vemos, por eso decía que muchas veces con esto de la obesidad, de la delgadez, vamos persiguiendo el fin, el objetivo, tener un peso ideal, etcétera, y al final, si lo consiguiéramos todos, ya no tendría ningún sentido. Todo lo que está de moda, como sabéis, pasa de moda, ¿no? Como muy bien había comentado, Coco Chanel hace muchos años, ¿no? Bueno, tenemos el contexto. Entonces, en este contexto aparecen los trastornos de la alimentación. Le damos a los jóvenes la necesidad o la creencia de que tienen que adelgazar, y que si no adelgazan o no hay un cuerpo aceptable,
no van a tener éxito a nivel personal, a nivel afectivo, a nivel profesional se van a quedar más cortos, etcétera, ¿no? Entonces, este modelo radical de belleza, y claro, la juventud la adolescencia es un momento radical de la vida, donde todo se acepta radicalmente. Y entonces los jóvenes se enfrascan en dietas hiperrestrictivas, dietas extremas, que inducen o introducen en la anorexia, en la bulimia. Si os fijáis, ya tenemos los dos elementos que explicarían gran parte de la varianza, no toda, pero sí dos elementos fundamentales. El culto al cuerpo, el culto a la delgadez, en la que todos colaboramos, y las dietas extremas, las dietas hiporrestrictivas. Esto, en un adolescente que se siente gordo, es el mejor camino para llevar a los trastornos de alimentación. No me gustaría acabar sin dar alguna perspectiva, de qué podemos hacer, ¿no? Bueno, el problema es complejo, sobre todo cuando se ha instaurado la anorexia y la bulimia. Los tratamientos son muy complejos y sobre todo en la anorexia de éxito bastante limitado, ¿no? Como todos seguramente conocéis. Entonces, el asunto es la prevención, sería un poco la clave del tema. Y se ha dicho muchas veces que lo mejor que podemos hacer es prevenir y que los modelos que pasan por las pasarelas que utilicen tallas normales y no tallas exageradamente delgadas, ¿no? Bueno, esto depende de la industria, fundamentalmente de un sector particular que tiene un interés muy claro en que eso se mantenga así, ¿no? Pero a mí me gustaría resaltar qué es lo que podemos hacer nosotros en nuestra vida cotidiana con nuestros alumnos, si tenéis alumnos, con nuestros pacientes, con nuestros hijos, con nuestra familia, y en definitiva pasa por la modificación del lenguaje y de las actitudes hacia el cuerpo, ¿no? Si todos somos, y esto no es una quimera, es una estrategia individual, somos más respetuosos con el cuerpo del otro y nos obligamos a no insultar con el cuerpo, esa presión por la delgadez iría remitiendo en cierta medida y los jóvenes no se verían tan presionados para hacer estas maniobras restrictivas, ¿no? Hoy, si os fijáis, el cuerpo es una marea de insulto que lo aceptamos con total naturalidad y no nos damos cuenta. Cuando queremos insultar a alguien le llamamos gordo y al final ponemos gordo de lo que estáis pensando, ¿no? Efectivamente, este sería el asunto. Y entonces exigir un respeto radical hacia el cuerpo de los demás, considerar políticamente incorrecto todo lo que se desvíe del respeto al cuerpo, relacionarnos con las personas como personas, no por su cuerpo, sería un camino muy importante. Fijaros cómo la publicidad está metiendo ha asimilado ya esta idea de que estar gordo es algo malo y la delgadez algo bueno. Hace poco un banco anunciaba una hipoteca naranja. Más claro no puede ser, ¿no? Bien, anunciaba una hipoteca naranja y decía libre de comisiones. ¿Y quién eran las comisiones? Pues eran 4 individuos que efectivamente estaban gordos, no pasa nada, cada uno tiene su cuerpo. Pero además de estaban gordos, visten de una manera infame, se comportan de una manera desagradable y encima son las comisiones de las que uno hay que librarse, ¿no? ¿Qué estamos aceptando? Pues que ser gordo forma parte de algo que podemos vejar, que algo que podemos insultar. Si hacemos todos el esfuerzo de no insultar a través del cuerpo y enseñar a los adolescentes a respetar a los demás, porque independientemente de su cuerpo, hemos ganado mucho. De nosotros, bueno, esto es una quimera. Pues no es una quimera. Pensar qué es lo que ha pasado con el tema de la mujer, si queréis, o el tema de la discapacidad. Hace unos años, a un discapacitado era objeto de burla y mofa. Las personas que tenían con problema de habla, tartamudez, etcétera, eran objeto de broma y chistes muy crueles, incluso en la televisión. Y a los niños con retraso se les ocultaba en casa para que no los vieran mucho. Y esto no ha pasado hace tanto tiempo, ¿no? Hoy se ha conseguido, por lo menos así algunos estudios de mis colegas de la Universidad de Oviedo lo han constatado, que la discapacidad tenga una percepción muy positiva, una percepción positiva por parte de los demás. Todos aceptamos que a un discapacitado, independientemente de su condición,
le tenemos que ayudar a colocarse en la línea de salida para que pueda llevar una vida normal y competir con nosotros y darle los medios necesarios para que pueda hacerlo, ¿no? Y esa percepción cambió porque hoy es políticamente incorrecto llamarle a nadie retrasado mental, etcétera, ¿no? Este tipo de vejaciones que antes se hacían. Y yo me pregunto, ¿y por qué no retiramos de nuestro vocabulario la palabra gordo de como una parte de insulto? Si lo hiciésemos así, aparte de que nos respetaríamos más y viviríamos mejor, los jóvenes posiblemente no se sintieran tan presionados por adelgazar porque sabrían que tienen respeto incondicional independientemente de su cuerpo, que es un poco a lo que todos deberíamos aspirar. Muchas gracias.